te guarde, que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este tu canal de creencia bíblica. En esta ocasión quiero hablarte sobre esos momentos difíciles que atravesamos en nuestras vidas. He buscado algunas documentaciones sobre esto que quiero compartir con ustedes, esperando que puedan ver el video de principio hasta el final para que puedan entender lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. Para empezar, quiero decirte que todos nosotros, sin importar la edad, la condición o la fe, atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas. Muchas veces las preguntas pesan más que la respuesta. La pregunta de hacernos por qué suceden estas cosas, por qué estoy pasando por esta condición. Si Dios es un Dios tan bueno y bondadoso, ¿por qué permite que pasen tantas cosas difíciles en mi vida? Pero déjame explicarte que todo es con un sentido y un propósito que el Señor hace que pasemos por diferentes cosas. Y eso es lo que quiero platicarte en este preciso momento. Pero déjame decirte, si alguna vez te has puesto a pensar por qué vivimos estas cosas y si existe un propósito detrás del dolor, de la pérdida o de la incertidumbre. ¿Qué propósito existe? Para ello, voy a tomar posteriormente la historia de un hombre que nos enseña a todos nosotros que las cosas que pasan en nuestra vida, todas son con un propósito, aún sean esta pérdida, incertidumbre y dolor que afectan nuestra vida. Asimismo, que reflexione conmigo todas estas cosas y sobre los momentos oscuros que enfrentamos, porque muchas veces estas cosas pueden parecer injustas para nosotros porque no tenemos conocimiento de las cosas que van más allá de nuestro propio entendimiento y no conocemos el futuro. Y por eso tendemos a creer que son cosas injustas que pasan en nosotros. Pero déjame decirte que cada prueba encierra un significado más profundo de lo que tú puedes entender y que tal vez lo que hoy parece una carga imposible, mañana esa misma se convierte en una lección de vida que va a sostener tu propia existencia. Los momentos difíciles no son un castigo. Los momentos difíciles debemos de aprender todo y cuanta una de las cosas que estamos viviendo y no verlo esto como un castigo, sino que el Señor quiere que crezcamos en alguna área de nuestras vidas y por eso suceden esas cosas. Y todo, tarde o temprano, lo que enfrentamos, ya sean las pérdidas, ya sea de un ser querido, enfermedades, decepciones, soledad, la vida no hace que uno eh, tenga esas cosas por cuestiones de excepciones, porque todo lo que estamos en este mundo eh, pasaremos aflicciones, uno más que otro, pero todos, independientemente de quienes seamos, vamos a pasar situaciones difíciles, muchas que son pruebas de vida para poder escalar, para el Señor poder darnos a entender algo en nuestra vida. Y antes de continuar, quiero hablarte del caso de Job, un hombre que es un ejemplo de cómo el Señor a través de la prueba tiene un propósito mucho más allá de nuestro propio entendimiento. La palabra dice que Satanás iba de manera continua, de tiempo en tiempo, a aquel lugar. El Señor le decía que cómo estaba su siervo Job, y él le daba unas explicaciones ahí que Job estaba bien porque lo tenía protegido y todas esas cosas. Y sabemos la historia, todo lo que aconteció con este hombre. Pero si tomamos las cosas por una visión humana, podemos entender que el Señor castigó a este hombre, pero no fue así.
sino que todo fue con un propósito para enseñar a este hombre y en cierta medida para poder conocer a Dios. Para él poder conocer a Dios, debió de pasar esos procesos y demás que sin proceso, sin momentos difíciles, vamos a caer cuando vengan tiempo de adversidad. No nos vamos a poder mantener firme y cualquier viento puede arrastrar a nosotros y luego posteriormente quisiéramos en nuestra propia vida que alguien nos corrigiera, que alguien nos hiciera entender a través de los procesos, a través de las circunstancias, antes de pasar momentos difíciles, porque simplemente buscamos nuestro bienestar y no el propósito de las cosas que suceden en la vida de cada uno de nosotros. La misma tiene un propósito oculto. Los propósitos ocultos en las pruebas se miden en medio del dolor. Solemos preguntarnos en el mismo dolor, ¿por qué a mí? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué esto me sucede a mí? Si yo soy una persona fiel, firme, bondadosa, hago bien por las demás personas, doy, bendigo. ¿Por qué a mí me pasa eso? Una persona tan bondadosa, una persona que le hace bien a todo el mundo. Esa pregunta nos la hacemos de manera continua porque no entendemos. Y déjame decirte que la persona que salvó a la humanidad pasó un momento difícil. Dice la palabra que cuando él es bautizado, me refiero a Yeshua, él fue llevado al desierto para ser tentado por tal cosa. Y él pasó momentos difíciles, momentos de adversidad en aquel lugar donde ni siquiera pudo encontrar alimento en 40 días y 40 noches. Imagínense eso que nos pasara a nosotros. ¿Cuántas palabras negativas le diríamos al Señor? ¿Por qué Él nos pasa a nosotros por momentos difíciles de hambre, de calamidad? Nosotros que somos supuestamente personas bondadosas, personas que hacemos eh, miles y miles de bien por la persona. Y decimos esas cosas porque no entendemos las cuestiones ocultas de la prueba. Por qué acontecen? ¿Cuál es el propósito? Pero tal vez la pregunta correcta sería, ¿para qué? ¿Para qué suceden los momentos difíciles? ¿Para qué suceden las pruebas? Las pruebas suceden para lo siguiente, para hacernos más fuertes, para enseñarnos a valorar las cosas que tenemos, que no que desperdiciamos muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor sin entender que alguien tiene menos que nosotros y que alguien tiene más necesidad que uno mismo. Y el mismo Señor nos hace pasar por momentos difíciles para valorar las cosas que tenemos y las cosas que nos ha entregado. Para guiarnos a mirar más allá de nosotros mismos. Las pruebas nos ayudan también a mirar más allá de nosotros mismos, de nuestro propio pensamiento. Los momentos difíciles no suceden, los momentos difíciles también nos suceden para transformarnos, para cambiar algo en nosotros que el Señor necesita eliminar. Muchas veces le pedimos al Señor, Señor, cámbiame, transfórmame. Señor, elimina esas cosas de mí, pero para poder Él extraer esas cosas de nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne, necesita pasarnos por el fuego, así como el oro es procesado. Y en un momento entraremos al desierto, momentos difíciles para poder extraer esas cosas de nosotros mismos. En el proceso descubrimos ciertas cuestiones. Y es entender
que en cada caída aprendemos a levantarnos y ser cada vez más fuertes. Y en la soledad descubrimos nuestra propia compañía. En la soledad descubrimos los amigos verdaderos. En la soledad descubrimos quiénes son los que realmente nos aman. En la debilidad descubrimos que somos más fuertes de lo que podemos pensar. Y que en los momentos difíciles no llegan para destruirnos, sino para revelarnos quiénes somos realmente. Muchas veces no sabemos lo valioso que somos. Muchas veces la persona no entiende el valor que tiene delante de Dios y por eso pasamos procesos para darnos a entender lo valioso que somos para el Señor. Lo valioso que somos para Él. También en esos momentos difíciles encontramos mensajes de esperanza. Mensaje que cada tormenta tiene un fin. Que cada noche oscura, después de la noche oscura, procede el amanecer. Después de momentos difíciles, procede el bien. Después de una tormenta, viene la calma. Y que la esperanza es un hilo visible que nos sostiene. Y aunque no lo veamos hoy, el dolor que sentimos tiene un propósito para prepararnos para algo mayor, para una vida más consistente y más plena y auténtica. Para todas esas cosas es necesario que pasemos momentos difíciles y procesos. Quiero que te quede esto claro, amigos y amigas, hermanos y hermanas que me escuchan. Cuando estés pasando por momentos difíciles, recuerda toda y cada una de esas cosas. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Te pido que te suscribas al canal, que le des me gusta y esto lo comparta con otra persona. Sin decir nada más, que Dios te bendiga siempre en el nombre de Jesús de Nazaret.